legales del COVID que hay que considerarse en estos tiempos pues, de dificultad. Agradezco mucho a Santa Marina y Esteta por ofrecerse a dar este webinar tan interesante que creo que va a ser de mucha ayuda para nuestros miembros y para la gente que está conectada ahora con nosotros. Y bueno, me permito rápidamente presentar a los tres panelistas que tenemos hoy, a Juan Carlos Machorro, Andrés Rodríguez y a Mariano Calderón. Bueno, Juan Carlos Machorro cuenta con 30 años de experiencia representando a clientes nacionales e internacionales en transacciones en México y encabeza el área de práctica transaccional de Santa Marina y Esteta. Es licenciado en Derecho y, bueno, tiene un posgrado de Negocios y Finanzas Internacionales por la Universidad de la New York University y un posgrado en Administración y Liderazgo por Harvard Law School. También un posgrado en Banca Global por Columbia Business School. Y bueno, Andrés Rodríguez, que es también nuestro panelista del día de hoy, es un abogado destacado en las áreas de laboral y seguridad social. Cuenta con más de 20 años asesorando a clientes nacionales e internacionales en litigios individuales y colectivos, auditorías legales para el cumplimiento de obligaciones laborales y en la celebración de contratos colectivos de trabajo. Andrés es licenciado en Derecho y cuenta con un diplomado en Derecho de Amparo por la Universidad Regiomontana. Y finalmente, Mariano Calderón tiene más de 20 años de experiencia profesional asesorando a socios comerciales nacionales e internacionales en cuestiones tributarias para su operación en México. Y bueno, los ha representado exitosamente en juicios de amparo, administrativos, judiciales, contenciosos que involucran asuntos fiscales y administrativos. Mariano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Derecho por Georgetown University. Y bueno, muchas gracias nuevamente a Santa Marina y Esteta. Y rápidamente me permito comentarles que la Cámara de Comercio está realizando diferentes webinars, como ya lo han podido percatar, los cuales los vamos a estar publicando en nuestra página de internet por si quieren llegar a ver la retransmisión de algún webinar, sobre todo, bueno, del día de hoy. Con mucho gusto los van a poder visualizar en nuestra página de internet. Entonces, bueno, antes de cederle la palabra a nuestros panelistas, nada más les comento que vamos a llevar a cabo la presentación. Ellos van a presentar, bueno, individualmente cada uno, y después vamos a dar espacio para preguntas y respuestas, por lo que si ustedes tienen preguntas, dudas o comentarios, nos los pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas que tienen abajo de su pantalla, y nosotros vamos a ir bueno, comentando estas preguntas al final de la presentación. Si no llegáramos, si el tiempo no nos permite que nuestros panelistas contesten todas las preguntas, nosotros se las vamos a hacer llegar con mucho gusto para que todas sus dudas sean resueltas, ¿ok? Bueno, pues si gustan tomar la palabra, muchas gracias a Santa Marina y a Esteta nuevamente. Gracias, Paulina. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación de la Cámara. Bonjour. Tenemos una buena audiencia esta mañana y la verdad es que queremos hacer esto muy ágil, de contenido, desde luego no técnico legal que resulte aburrido, sino muy práctico y tratar de que esta mañana todos nos llevemos claridad, cuando menos en 4 o 5 temas muy puntuales y muy prácticos que nos pueden apoyar a las empresas, a los negocios, a enfrentar esta situación de emergencia sanitaria en México de la mejor forma y sobre todo a mitigar el impacto económico que se anticipa que pueda tener en los distintos establecimientos, negocios, empresas pequeñas, medianas y grandes en su operación en México. En este orden de ideas, vamos a comenzar por un tema fundamental, que es el tema administrativo, el tema de la suspensión de operaciones no esenciales, que inicialmente se anunció en forma formal hasta el 30 de abril, que se espera que se extienda en algún comunicado ya oficial, porque ya se pronunció el gobierno esta mañana, durante el mes de mayo y en algunos casos quizá probablemente durante las 2 primeras semanas de mayo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer?
¿A qué nos enfrentamos en términos de una posible visita de inspección? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Qué ocurre cuando no hay claridad entre una actividad esencial y no esencial? ¿Qué ocurre cuando parecería que no somos esenciales, pero en otros países a donde van destinados nuestros servicios o nuestros productos sí es una actividad esencial? Este tipo de cuestiones prácticas son las que nos llevaremos esta mañana. A continuación vamos a ver desde el punto de vista laboral, que claramente ha sido el factor pues, más importante o más absorbente, cuando menos desde nuestra perspectiva de prestación de servicios legales. Un componente fundamental es qué hacer con la gente, tanto si soy actividad esencial como no esencial, cuáles son los lineamientos de confinamiento o no, debemos favorecer el home office o no, qué pasa con el personal en temas de vulnerabilidad en razón de edad o condiciones de salud de la persona, qué pasa con los salarios, realmente estamos en posibilidad de acordar con los empleados y con los trabajadores esquemas de reducción de salarios temporales o no, y cómo documentarlo, qué sanciones de carácter laboral puede enfrentar la empresa y cómo mitigar esos posibles impactos desfavorables y desde luego no deseables. Como tercer y penúltimo punto, vamos a hablar de relaciones contractuales de las empresas, es decir, ¿qué oportunidades hay en el presente para tener en el radar aquellas relaciones contractuales que puedan considerarse vulnerables o de alto riesgo en razón de obligaciones de pago o de entrega de un servicio o de un producto? Algo que está siendo muy recurrente es qué hacemos con los arrendadores de los inmuebles en los que operamos, de las naves industriales, de las oficinas. ¿Estamos obligados o no a pagar renta? ¿El 100% de la renta o solo una fracción? Eso también lo vamos a revisar y creemos que ahí también hay un área importante de oportunidad a atenderse en forma prácticamente inmediata. Y finalmente, antes de llegar a la sección de preguntas y respuestas que Paulina ya anticipó, ojalá que contemos con tiempo suficiente para desahogar la mayor cantidad de preguntas posible y de lo contrario, llevarnos las preguntas pertinentes para ser respondidas en forma personal. Vamos a dejar desde luego nuestros datos de contacto. Hemos autorizado en conjunto con la Cámara, con Paulina y con Karen, que compartan en el website de la Cámara tanto la presentación como la grabación de este webinar. Y en ese orden de ideas, la parte final, a cargo nuevamente de Mariano Calderón, será qué esperar en términos de apoyos financieros y apoyos fiscales del gobierno mexicano. Se anticipa que se mantenga en su postura de no ofrecer apoyos fiscales a nivel federal, incluso si esto se extiende. ¿Cuál es la lectura que podemos darle a esto y qué expectativas existen? ¿Y qué sí existe a nivel de gobiernos locales que claramente van uno o dos pasos adelante de la federación en estos temas? Y desde luego el tema fiscal, pero laboral, relacionado con seguridad social, con Infonavit, donde más que apoyos hay algunas facilidades ahí ya anunciadas, esto sí a nivel federal. Sin más, de nuevo agradeciendo su presencia, le pediría a mi socio Mariano Calderón que comenzáramos ya en forma con la presentación. De acuerdo, muchas gracias Juan Carlos, buenos días a todos y gracias por acompañarnos, estar presentes. Como adelantó Juan Carlos, me voy a enfocar en primer lugar a todo el tema administrativo, todo el marco de estas regulaciones extraordinarias que se han venido expidiendo por parte del gobierno federal, qué alcances tiene, concretamente qué está estableciendo de actividades esenciales, de suspensión de labores, cuáles son las medidas, cuáles son los alcances y tratar de hacerlo lo más práctico y concreto y conciso posible. Como saben, todo esto derivó de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, que el 11 de marzo llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una pandemia global por el brote de este virus COVID-19, el coronavirus.
Derivado de eso, los diversos países fueron estableciendo en distintos momentos las medidas correspondientes que fueron considerando necesarias para atender la situación en su país. Concretamente, en el nuestro empezaron a haber ciertas medidas por parte de la Secretaría de Salud, pero realmente ya lo drástico, lo fundamental y el punto de partida ya estrictamente legal de acciones concretas se dio el 27 de marzo, el 30 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo declarando como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor la crisis del COVID-19. Derivado de eso, se detonan una serie de supuestos previstos en la Constitución, donde se reconoce que el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad en materia de salud en el país, tiene facultades y autoridad ejecutiva para establecer las medidas que consideren necesarias para hacer frente a una crisis de salubridad, y el brazo por el conducto de cual se establecen todas esas medidas, se expiden los decretos, se le da seguimiento y se lleva a cabo la verificación, es la Secretaría de Salud. En esa medida es que la Secretaría de Salud el 31 de marzo publicó un decreto donde se establecen las acciones extraordinarias derivadas de la crisis de salud y ordena ya concretamente la suspensión de actividades no esenciales, inicialmente hasta el 30 de abril, pero como vimos esta mañana, es ya prácticamente un hecho que se prolonguen por lo menos hasta el 31 de mayo. En este acuerdo del 31 de marzo se ordena la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales para evitar la dispersión y transmisión del virus y buscar que el menor número de personas se llegue a infectar. Esto es muy importante, tener presente que el fin último, el objetivo de todas estas medidas y de la definición de actividades esenciales y de los factores fundamentales de la economía es que el menor número posible de personas se llegue a contagiar. Derivado de eso, el énfasis desde el día 1 por parte de las autoridades sanitarias ha sido el resguardo domiciliario. Se estableció la jornada de la sana distancia, buscando que las personas guarden un resguardo domiciliario, tengan precaución de no estar a menos de 1,5 metros de distancia uno del otro, tener un énfasis en las personas de alto riesgo de contagio y sobre todo de que pueden desarrollar la versión más agresiva y peligrosa de la enfermedad, como son las personas mayores de 60 años, las embarazadas, aquellos que tengan hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas o cualquier otro elemento que tenga una supresión del sistema inmunológico que pueda determinar un mayor riesgo de contagio y de gravedad de la enfermedad. Adicional a las medidas de lavado continuo de manos, procurar no tocarse la cara, utilizar la parte interior del codo cuando se vaya a estornudar o toser, todas las medidas que hemos estado escuchando a lo largo de estos días para preservar la salud de todos. Entonces, el punto fundamental de este decreto del 31 de marzo es establecer cuáles operaciones pueden seguir operando. Y el punto número 1 son todas aquellas actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, que es evidentemente todo lo relacionado con el sector salud. Farmacias, distribución de medicinas, los insumos, equipamiento médico, los hospitales, el manejo de residuos peligrosos, limpieza y sanitación de unidades médicas. Insisto, todo lo que de manera inmediata y natural tiene una relación con servicios de salud, con servicios médicos, con servicios
ecológicos, que evidentemente son indispensables, son fundamentales para atender la emergencia que estamos viviendo. También se mencionan, desde luego, pues, todas las actividades fundamentales del Estado, como la seguridad pública y la protección ciudadana, todo lo relacionado con impartición de justicia, con la defensa nacional y las actividades legislativas, deben de seguir funcionando, aunque cada uno de los órganos ha tomado sus propias medidas para suspender labores. Y el punto que realmente nos importa y es el que ha afectado a toda la actividad industrial y económica del país son los llamados sectores fundamentales de la economía o las actividades esenciales que prevé la Secretaría de Salud que pueden seguir operando durante esta crisis sanitaria. Y este decreto del 31 de marzo establece un listado que, si bien prevé un gran número de medidas, nosotros estamos interpretando que no debe de considerarse como un listado exhaustivo. Sí es una clara indicación de cuáles son las áreas que se permite seguir operando, pero hay margen de interpretación para determinar si alguna actividad concreta encuadra en estos supuestos o un punto fundamental, si está estrechamente relacionada a una de las actividades que sí está listada como sector fundamental de la economía. Por ejemplo, tratándose de servicios financieros. Servicios financieros, pues es muy claro, todo lo que es relacionado con bancos, casa de bolsa, casa de cambios, pero hay actividades inherentes como los call centers. O sea, no hay en toda la definición y el listado de actividades esenciales una clara determinación de si un call center puede seguir operando o no. Se puede interpretar que si el call center, el 90% de sus actividades o un número muy importante de sus actividades es atender a los servicios financieros o a hospitales o laboratorios farmacéuticos como parte esencial y fundamental del servicio que prestan esos bancos, consideramos que habría argumentos razonables para sostener que debe de considerarse una actividad inherente y fundamental para una actividad esencial y en esa medida seguir operando. Entonces, dentro del listado se prevé, insisto, sistemas financieros, recaudación tributaria, todo lo relacionado con el sector energético, Pemex, electricidad, gasolinerías, gas, la distribución de agua potable, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, todos los conductos por los cuales se distribuyen estos alimentos y las bebidas, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y todo lo relacionado con el transporte de esas mercancías o de pasajeros. Se prevé también dentro del listado algunas otras actividades más bien relacionadas con apoyos del gobierno, como las guarderías, las estancias infantiles, todo lo relacionado con las telecomunicaciones, la producción agrícola, y hay un punto fundamental que ha dado lugar a mucha interpretación o muchas dudas en el último rubro que prevé el decreto de servicios privados de emergencia, servicios funerarios, puertos, ferrocarriles y aeropuertos, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. En un primer momento, esto se estaba interpretando como que cualquier sector de la economía, cualquier industria, cualquier comercio, cualquier prestador de servicios podía seguir operando si la suspensión de sus operaciones podía tener efectos irreversibles para la operación de este sujeto. En un decreto posterior, la Secretaría de Salud ya aclaró cuál es su interpretación de este punto y estableció que este supuesto y esta definición se refiere única y exclusivamente a la industria del acero, del vidrio, del carbón, que puedan tener afectaciones irreversibles en su continuación, pueden continuar con operaciones mínimas o pueden continuar con operaciones normales
ordinarias y totales, sí tienen contratos celebrados actualmente para alguno de los proyectos de infraestructura fundamentales y prioritarios estratégicos del gobierno federal, como es Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transísmico o el Tren Maya. Un punto que también se consideró que es esencial y que le tuvo mucho énfasis por parte del gobierno federal son todo lo relacionado con los problemas, los programas sociales y obviamente todo lo necesario para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica para que funcione el país. Todo lo relacionado con caminos, puentes, energía eléctrica, gas, petróleo, infraestructura hospitalaria. La definición, como comentábamos al principio, da un gran margen de interpretación de cuáles son estas actividades esenciales, cuáles sí pueden seguir operando y cuáles no. Derivado de eso, nuestra recomendación es, desde luego, analizar caso por caso cuál es la naturaleza de la actividad que se está llevando a cabo por cada uno de los sectores de la economía, y si no se encuentra de manera inmediata o 100% clara dentro del listado que prevé el acuerdo del 31 de marzo, encontrar si hay algún punto de contacto o alguna razón válida para justificar que se tiene una estrecha relación y vinculación con alguna de las actividades esenciales que sí está listada y sobre todo que se tiene forma de demostrar esa estrecha relación. Lo que hemos visto y recomendado a muchos de nuestros clientes es documentarlo. Tener a la mano los contratos que se tienen celebrados con las actividades que sí se están reconociendo como esenciales, cartas por parte de esos clientes diciendo, considero que tú eres esencial para que yo pueda continuar mi operación esencial, puesto que de otra forma, si no me provees tú los insumos que requiero, no me provees tú las partes, no me provees tú el servicio, no hay manera de que yo pueda continuar prestando los servicios que efectivamente se declaran esenciales, y en esa medida la naturaleza esencial de mi actividad te ayuda a que tú puedas continuar esa operación. Desafortunadamente, el gobierno federal no estableció y no ha establecido a la fecha un mecanismo claro y concreto y conciso de cómo solicitar o cómo definir una autorización para ver si uno es actividad esencial o no. Sí, perdón. Existe desde luego la posibilidad de plantearle una consulta y se han estado planteando consultas a la Secretaría de Salud. Hasta donde tenemos conocimiento no ha habido respuesta por parte de las autoridades federales a estas consultas, haciendo precisamente el planteamiento que comento. Yo soy una actividad esencial o debo de considerarme una actividad esencial aun cuando no esté comprendido de manera clara, precisa y concreta en el listado, en virtud de la estrecha relación y lo indispensable que resulta mi actividad para que una actividad esencial pueda continuar su operación. En algunos estados se han publicado decretos similares a los de la Secretaría de Salud definiendo cuáles son las actividades esenciales y cuáles son las actividades que pueden continuar operando en cada uno de los estados conforme a la interpretación y los criterios que cada gobernador haya tenido. Y también, dependiendo de cada estado, algunos sí prevén la posibilidad de obtener algún permiso, algún tipo de permiso o autorización o salvoconducto por parte de las autoridades estatales para continuar las operaciones. Aquí el problema y el punto que también hay que tener presente es que si bien se puede tener una autorización o un visto bueno por parte de la autoridad estatal, en términos claros, concretos y concisos y estrictamente legales, la máxima autoridad y quien tiene la última palabra es la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud es la que tiene facultades
para verificar el cumplimiento de los acuerdos que ella emitió, ya sea por conducto de la propia Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo, que es como lo ha estado llevando a cabo hasta este momento, o, perdón, con el apoyo de las autoridades estatales. Entonces, si bien puede haber un permiso por parte de alguna autoridad estatal, existe la posibilidad de que la autoridad federal no comparte el criterio de la autoridad estatal y pudiera llegar a imponer alguna sanción. Nuevamente, con la ambigüedad y la deficiencia que hay en las definiciones y las medidas y los acuerdos que ha publicado el gobierno federal, tampoco hay una claridad y hay una definición expresa y concreta de cuáles son las sanciones que resultarían aplicables en caso de incumplimiento de estas medidas. Por lo tanto, hay que acudir a la Ley General de Salud para determinar qué es lo que pudiera hacer la autoridad en caso de este incumplimiento. Y hay dos supuestos concretos que pueden suceder. Uno es si derivado de la inspección que lleva a cabo la autoridad considera que se está incumpliendo, puede tomar medidas preventivas en ese momento, como ordenar el desalojo de las instalaciones o ordenar la suspensión de toda actividad que se esté llevando a cabo en ese establecimiento o incluso una clausura temporal, total o parcial de ese establecimiento. Y derivado de la visita puede iniciar un procedimiento de imposición de sanciones donde puede reiterar el estado de clausura o puede llegar a imponer una multa. Todo esto, desde luego, se puede pelear, pero también hay que tener presente que actualmente todo el Poder Judicial y todos los tribunales administrativos o contenciosos administrativos también están en suspensión de labores. Hay juzgados de guardia que pueden admitir amparos que se consideren urgentes. Ahí no hay también cierta ambigüedad en los criterios que ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal de un listado de qué casos se deben de considerar urgentes en esta contingencia y no se prevé de manera expresa la posibilidad de controvertir la legalidad o validez de los acuerdos que está emitiendo la Secretaría de Salud per se o de las medidas que se lleguen a tomar en la verificación y sanción de estos acuerdos. Pero nuestra interpretación es que, desde luego, esto se debe de considerar como un caso urgente y, por lo tanto, sí procedería un posible juicio de amparo para cuestionar cualquier medida de la autoridad si llega a considerar que no es una actividad esencial, aun y cuando se tengan todos los elementos para demostrarla. Le cedo la palabra a mi colega y socio Andrés Rodríguez. Muchas gracias, Mariano. Gracias a todos. Muy buenos días. Muy bien. Dentro de los aspectos laborales, evidentemente se derivan de las resoluciones que mencionó Mariano. Empezamos con la del 24 de marzo, después la del 30 de marzo y finalmente, pues, la más importante hasta el momento, la del 31 de marzo, donde se establecen, como Mariano lo ha explicado, cuáles son las actividades esenciales, cuáles no. Después han sido emitidos acuerdos adicionales tratando de aclarar todas estas dudas. Bien, en base a estos listados y estos criterios para actividades esenciales o no, pues por supuesto se detonan aspectos laborales a considerar. El primer punto es la manera en que el gobierno federal emite las resoluciones del 30 y 31 de marzo fue expresamente como una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Eso para efectos laborales implica que aquellas actividades que no son esenciales pues tengan que suspender las relaciones de trabajo, pero la fuerza mayor no determina en forma automática que ante esa suspensión de relaciones de trabajo los empleadores puedan reducir el salario o pagar el salario mínimo, en principio.
ha habido mucha discusión con la autoridad en este sentido y mucho ruido en medios. Es el artículo 427 en su fracción primera de la Ley Federal del Trabajo que señala como posible una de las hipótesis para suspender relaciones de trabajo la fuerza mayor. Pero la fracción séptima nos refiere a cuando suspenden las relaciones de trabajo por una contingencia sanitaria. La verdad es que el gobierno federal le dio la vuelta al tema, insisto, con esta frase, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, porque si lo hubiera declarado como contingencia sanitaria de manera automática y sin mediar ninguna resolución de autoridad laboral, es decir, la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, los empleadores podrían pagar durante los primeros 30 días de la contingencia, es decir, si empezó en principios de marzo, finalizaba en principio el 30 de abril, durante este mes, los empleadores que no pudieran continuar laborando, pudieron haber pagado solamente el salario mínimo. El gobierno federal, a sabiendas de esta fracción, insisto, lo ubicó en otra hipótesis. Nosotros somos de la idea que desde el punto de vista estrictamente legal es muy discutible la actuación del gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Salud. Muy discutible porque finalmente emergencia y contingencia son utilizados como sinónimos en la propia Ley Federal del Trabajo. Y bueno, la fuerza mayor en este caso deriva pues, precisamente de una situación sanitaria por el COVID-19. Tenemos como puntos en contra, digamos, un tema de practicidad, como lo explicó Mariano, pues el Poder Judicial Federal no está funcionando en pleno. Y también vemos que desde un punto de vista político, que tiene consecuencias en lo jurídico, será difícil obtener una suspensión en caso de ampararnos en contra de esta resolución si hubiera un acto de autoridad. Entonces, pues ante ello, el gobierno federal al principio, combinando estas situaciones jurídicas con sus declaraciones de prensa, ya sean las mañaneras o las que empezaron, las que hacen todos los días a las 7 de la noche, han sido muy incisivos al principio, muy al inicio, el 1 y 2 de abril, en que no podía reducirse salarios, bajo ningún concepto. Después, bueno, dijeron, ok, pueden llegar a convenios, a reducir salarios, siempre y cuando no se force a los trabajadores, ¿no? Lo que ha sucedido en la realidad es que todas aquellas empresas que no han podido continuar operando, sobre todo aquellas que de plano han tenido que cerrar sus operaciones por lo pronto, temporalmente, pues han llegado a convenios con sus trabajadores de manera directa y o a través de los sindicatos. Los sindicatos a nivel nacional han estado, con independencia de la central obrera a la que pertenezcan, en general han estado abiertos a estos convenios porque entienden que forzar de otra manera al empleador pues es pues condenar a que la fuente de trabajo desaparezca o a que haya despidos masivos, que en principio también, de acuerdo a la resolución del 31 de marzo, de manera, perdón que lo diga así, pero muy mañosa, el gobierno federal señala que se mantendrán las relaciones de trabajo en sus términos conforme a los contratos individuales, contratos colectivos. Eso interpretado de manera muy conservadora implicaría que no pudiera haber despidos durante esta temporada, ¿no? Durante esta emergencia. También ha habido terminaciones de relaciones de trabajo que se han documentado con convenios privados y renuncias y recibos finiquitos. Es un riesgo. Ayer el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hizo mucho hincapié en que los trabajadores pueden acceder a la plataforma vía electrónica para denunciar si han sido despedidos con motivo de esta situación sanitaria y si no están recibiendo el pago de salario. Entonces, bueno, pues hay que estar muy al pendiente de esa situación. Para tratar de solventar este tema desde el punto de vista laboral, bueno, pues un esquema ideal es hacer home office o el teletrabajo. En ese caso, en principio, si el empleado está llevando a cabo sus labores casi de manera normal, pues en principio no habría una justificación para reducir el salario o la reducción pues debiera ser de alguna manera en proporción a lo que el trabajador está trabajando en un menor porcentaje. Pero entendemos que muchas actividades
no esenciales no pueden ser llevadas a cabo desde casa, ¿no? Todo el tema de manufactura. Entonces, bueno, el home office es perfectamente legal, es una solución parcial, pero evidentemente habrá que llegar a convenios para establecer reducciones de jornada, reducciones de salario, tomar vacaciones anticipadas, hacer una combinación de estas medidas y algunas otras que pudieran establecerse para cada caso. Es muy importante que consideremos que en esas medidas, especialmente reducción del salario, hay que ser muy cuidadosos de no pagar menos del salario mínimo. La Ley Federal del Trabajo establece incluso, en el artículo 1004, incluso establece posibilidades de prisión, dependiendo si se paga menos del salario mínimo, o bueno, también si se refleja en los recibos de salario, un salario mayor al que realmente se paga, pero en el caso en concreto es si se paga menos del salario mínimo. Además de multas que pueden ir desde alrededor de 70,000 pesos hasta 270,000 pesos, y que con los criterios, bueno, lo que la propia Ley Federal del Trabajo establece, pueden ser multiplicadas por cada trabajador que haya sido objeto de la infracción, así que las multas que podría imponer la Secretaría del Trabajo pueden ser cuantiosas, ¿no? Entonces, esa parte del salario mínimo hay que ser muy cuidadosos en el diseño de estos convenios, ¿no? Las inspecciones, muy al inicio, había esta idea de que las inspecciones que pudiera practicar la Secretaría del Trabajo, pues no se iban a dar o iban a ser muy escasas porque, pues por un lado, la propia Secretaría redujo sus actividades al mínimo. En principio, las juntas de conciliación y arbitraje, que no son propiamente para llevar a cabo inspecciones, pero también suspendieron actividades al mínimo. Pero lo cierto es que con el paso de los días hemos visto que esas inspecciones sí se están llevando a cabo en todas partes del país para, una, verificar por qué la compañía, si continúa operando, por qué lo está haciendo. La Secretaría del Trabajo, en principio, pues no tiene competencia para determinar si son actividades esenciales o no, pero esa parte también lo ven. Para vigilar si se está pagando el salario o no a los trabajadores, y si el pago del salario se redujo, bueno, pues si se documentó de alguna manera y cuál es la justificación. Entonces, esas inspecciones sí se están llevando a cabo. Obviamente, dentro del proceso administrativo para llevar a cabo las inspecciones, los pasos siguientes y la posible imposición de sanciones, como pueden ser multas, pues hay diversos derechos que los empleadores tienen y que para lo cual hay que estar muy al pendiente. Hay plazos en los cuales el empleador puede aportar pruebas adicionales, argumentos adicionales a los que se puedan emitir o argumentar en el momento de la inspección. Entonces, esa parte también es fundamental. En aquellos casos donde exista un sindicato activo que realmente represente a los trabajadores, hemos recomendado mucho que el propio sindicato se puedan firmar convenios, no solo por el tema de reducciones de salario, pero sino para que el propio sindicato de alguna manera legitime o reconozca que la empresa ha tomado todas las medidas, de ser el caso, tomado todas las medidas para cumplir con el Acuerdo Nacional para la Sana Distancia, evidentemente sobre el personal vulnerable, que no puede estar laborando. Ese personal, sí, eso creo que es lo único claro de la resolución del 31 de marzo. El personal vulnerable, como lo mencionó Mariano, mayores de 60 años, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, en fin, no quiero ser reiterativo en eso, pero ese personal vulnerable debe estar en casa y aunque se lleguen a convenios de reducción de salarios con los otros trabajadores y pueda parecer esto inequitativo, este personal debe contar con un permiso con goce de sueldo. Eso sí lo dice claramente el acuerdo del 31 de marzo. Y recordemos además, y con esto finalizaría, que en conjunto con los aspectos legales, esta administración hace mucho uso de posibles daños reputacionales. Esta administración le encantan las mañaneras, pues si es necesario, incluso menciona los nombres o todas las pistas para saber qué empresas son las que a su juicio
incurrido en pecados, ¿no? O en infracciones. Entonces también no es un tema jurídico, pero no hay que perder de vista eso. Y en el caso del personal vulnerable y del salario mínimo, son dos aspectos que además del cariz legal, son dos aspectos muy explotables del tema reputacional. Eso es a grandes rasgos los aspectos laborales, que evidentemente traté de hacer un resumen y que, como en otras áreas de derecho, en este caso del COVID-19, pues hay que hacer un análisis de caso por caso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Podríamos pasar entonces a este tema de relaciones contractuales. Estamos viendo que algunos de ustedes están subiendo algunas preguntas. Los animamos a que lo hagan. Vamos a dejar un espacio para poderlas comentar, cuando menos brevemente, y tener una respuesta lo más puntual y directa a sus preguntas que sea posible. En el tema contractual, es el momento indicado, como les anticipaba, de tener en el radar aquellas relaciones que puedan ser complicadas en el corto y en el mediano plazo, para acercarse con la contraparte y tratar de llegar a una renegociación adecuada y conveniente, sobre todo para minimizar en la medida de lo posible el impacto económico que esta situación pueda generarle a la empresa. Hay conceptos de caso fortuito, de fuerza mayor y de teoría de la imprevisión que permiten equilibrar o reequilibrar una relación contractual cuando ésta esté resultando onerosa en demasía para alguna de las partes. El caso más recurrente y más claro es el de los arrendamientos. Si ustedes tienen un contrato de arrendamiento de sus oficinas, de sus naves industriales, de sus plantas, y en razón de este acuerdo del gobierno federal no lo están pudiendo ocupar o lo están pudiendo ocupar únicamente parcialmente, hay lugar desde luego y hay argumentos legales sólidos para lograr una reducción o incluso el no pago de la renta mientras esta situación perdura. Desde luego hay que ver caso por caso, pero en principio, y este es un tema que recoge la legislación local en los distintos códigos civiles de cada estado, prácticamente en forma transversal todos los códigos recogen estos temas de caso fortuito, fuerza mayor y teoría de la imprevisión. En el tema de las cláusulas de fuerza mayor en distintos sectores y en distintos contratos se incluyen de manera específica qué constituye fuerza mayor y qué no lo constituye. Podemos platicarles en términos generales que el caso fortuito que deriva de acciones de la naturaleza fuera del control de las personas no obliga a los contratantes a honrar sus obligaciones. En este caso en particular, más que la pandemia per se, la fuerza mayor ante la que estamos, insisto, es este acuerdo del gobierno federal de suspender operaciones. Ahí claramente hay una situación de fuerza mayor y también aplican las reglas en materia de teoría de la imprevisión. Entonces, es importante, insisto, revisitar sus relaciones contractuales, ya sea aquellas que impliquen obligaciones de pago, de entrega de un servicio, de entrega de un producto, de suministro. Más vale de una vez contactar a la contraparte, renegociar y redocumentar estas relaciones contractuales, insisto, bajo la premisa de que hay disposiciones legales que nos protegen y nos dan las herramientas necesarias para poder, antes de llegar a una situación disruptiva de litigio que nadie quiere, lograr un acuerdo bien renegociado y bien documentado con las contrapartes, incluyendo, como les digo, temas de arrendamiento, pero también incluso obligaciones de carácter financiero. Si son parte de algún financiamiento bancario, bursátil, hay manera de revisitar los contratos y ver de qué forma se puede esto redocumentar
con independencia de los programas que la banca ya ha puesto en vigor, de la posibilidad de hacer pagos diferidos durante 4 meses, suspender los pagos y ampliar el plazo original del crédito, hay manera de revisitar esto un poco más a fondo, con mayor profundidad en los casos específicos. Y finalmente, para desfortuna de muchas empresas y de la cadena productiva en general, esto presenta un riesgo muy serio de situaciones de insolvencia, pero al mismo tiempo de la posibilidad de utilizar la figura de los concursos mercantiles que ya ampara nuestra ley. Hace varios años ya esta figura del concurso mercantil está en vigor, se ha puesto a prueba. Prácticamente en la totalidad de los casos, la ley ha funcionado, ya sea para que la empresa subsista y se logre un acuerdo con los acreedores y eventualmente regrese a sus actividades normales, o bien, en casos desafortunados, para llevar a la empresa a la quiebra y que los acreedores cobren a peso de quiebra. Prácticamente la totalidad de los concursos mercantiles de alto impacto en este país han pasado por nuestro despacho y contamos con mucha experiencia ahí para poder asesorarles acerca de la manera adecuada de acercarse en una situación probable de insolvencia al recurso del concurso mercantil. Estamos casi llegando a la hora. Vamos a cerrar con el tema de apoyo financiero y apoyo fiscal a nivel federal y local por estados a cargo de Mariano y Andrés. Y entonces, si están ustedes de acuerdo, procederíamos a revisar sus preguntas para tratar de darles una respuesta esta mañana. Adelante, Mariano, por favor. Sí, de acuerdo. Desafortunadamente, por parte del gobierno federal, no ha habido apoyo alguno ni medidas relacionadas con cuestiones fiscales. No se ha dado ninguna facilidad. Se estuvo cuestionando mucho, sobre todo al principio, cuando estaba por vencer el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas morales, que se diera una prórroga. Actualmente está corriendo el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas y el gobierno federal ha sido enfático en que no se va a dar ningún tipo de prórroga, ningún tipo de facilidad. Lo ha visto con una visión de que eso implicaría una condonación de impuestos que, derivado de la nueva política y filosofía del gobierno federal, se elevó a nivel constitucional la prohibición de establecer condonaciones, y por lo tanto la posición del gobierno federal hasta este momento ha sido que no va a haber ningún tipo de apoyo fiscal a las empresas. Lo único que se ha adelantado es que se van a acelerar las devoluciones del impuesto al valor agregado para ayudar en la recuperación del flujo por parte de las empresas. Hasta donde hemos visto y tenemos conocimiento, eso no se ha dado en la realidad. Las devoluciones siguen más o menos en su curso normal, que no es precisamente el más ágil. Incluso tratándose no de impuesto al valor agregado, pero impuesto sobre la renta, las personas físicas que ya han presentado su declaración y han tenido un saldo a favor que se suponía que iba a ser una devolución automática, por problemas del sistema del SAT, no se ha dado esa devolución. El sector empresarial ha continuado sus esfuerzos con el gobierno federal, ha sido muy enfático e insistente en que se requiera algún tipo de apoyo fiscal por parte del gobierno, que no, insisto, no es una condonación de impuestos, sino es dar una prórroga, que no se causen actualizaciones, que no se causen recargos, que no se vayan a imponer multas a las empresas que pospongan el cumplimiento de sus obligaciones y que no presenten sus declaraciones, pero la posición del gobierno es: necesitamos que todos paguen sus impuestos, puesto que de otra forma no tendríamos recursos para cumplir con los apoyos asistenciales y sociales que estamos otorgando por parte del gobierno federal, y que eso es el único apoyo
que el gobierno federal tiene previsto dar en este momento. Sin embargo, la mayoría de los estados de la República sí han estado publicando diversos apoyos económicos y estímulos fiscales para los contribuyentes que se encuentran en sus jurisdicciones y respecto, evidentemente, de única exclusivamente los impuestos estatales. La mayoría de los apoyos económicos están concentradas en las micro, pequeñas y medianas empresas. Han sido apoyos económicos, créditos y sobre todo apoyos fiscales para el impuesto sobre nóminas. Como lo que se busca es preservar la mayoría de los trabajos, que es el tema que ha tratado Andrés, pero una carga importante de la nómina es el impuesto sobre nóminas. Un buen número de estados han otorgado subsidios o prórrogas, por lo menos para la presentación de la declaración del impuesto sobre nóminas. Los correspondientes a marzo, abril, mayo, se pueden presentar en meses posteriores. Hay algunas exenciones de hasta el 100% en impuestos de turismo o disminuciones en el pago de impuestos sobre nóminas, dependiendo del estado. Entonces, es muy importante para determinar si hay algún beneficio fiscal concreto o no, determinar dónde está la ubicación de nuestra empresa o de la planta de que se trate, para revisar qué es lo que ha hecho cada uno de los estados para dar estos apoyos. En materia de seguridad social, por parte del gobierno federal, se publicitó hace un par de días un supuesto apoyo o cuáles serían los apoyos que otorgaría el gobierno federal, que básicamente consistió en reconocer y recordar cuáles son las facilidades que establece el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Seguridad Social respecto del pago de contribuciones a plazos. Lo que dijo el Seguro Social es, si no puedes pagar ahorita o no quieres pagar ahorita las cuotas obrero-patronales, me puedes solicitar un pago a plazos, te lo voy a autorizar. Se van a continuar generando actualizaciones y recargos, pero como facilidad te eximo de la obligación de constituir una garantía respecto de las cuotas que estás difiriendo el pago. Ese es hasta el momento la única facilidad, la única medida que ha otorgado el gobierno federal en materia de seguridad social. Se replicó lo mismo por parte del Infonavit, pero como comentaba al principio de este segmento, consideramos que debe de haber un mayor apoyo en materia fiscal por parte del gobierno federal, sobre todo otorgando prórrogas para la presentación de las declaraciones, y que esa prórroga sin duda lleve el que no se causen recargos ni actualizaciones por la presentación posterior de estas contribuciones. Muy bien, en materia de Infonavit, lo que está haciendo este instituto es ofrecer a aquellos trabajadores que hayan perdido su empleo o haya disminuido su salario, que el instituto pague o absorba 3 mensualidades del crédito, sin importar la fecha en que se le haya dado el crédito al trabajador, sin pedirle ningún copago ni ninguna otra garantía. Entonces, bueno, ese es un apoyo. Y nos preguntan mucho sobre subsidios a los empleados, de manera que parte del salario lo pagara el gobierno y parte los empresarios, pero de eso no hay nada en México. Ni creo que lo vaya a haber. Gracias, Andrés. Paulina, si quieres, yo tengo aquí visibilidad de las preguntas que nos hacen favor de formular y podríamos empezar por la primera, que dice: ¿en dónde puedes obtener por parte de la autoridad estatal el, abro comillas, dictamen, cierro comillas, o permiso para operar como empresa esencial? Es una pregunta muy recurrente, Mariano. Sí, desafortunadamente depende de cada uno de los estados y algunos ni siquiera lo han establecido de manera clara.
Normalmente lo que se ha dado en la gran mayoría de los estados que sí otorgan este dictamen o permiso es por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y o las Secretarías de Salud o de Trabajo de cada uno de los estados. Lo han manejado de manera conjunta, donde se presenta esta solicitud. Sobre todo, lo fundamental es que tenga todo el soporte documental de por qué se es una empresa esencial, o si no está claro el que encuadremos en el supuesto de los listados que existen, el que somos proveedores o una parte fundamental de la cadena de suministro de esa actividad esencial y que por lo tanto necesitamos seguir operando. Entonces, concretamente, buscar en cada uno de los estados qué decretos existen y acercarse con la Secretaría de Desarrollo Económico o la Secretaría de Salud del estado. Gracias, Mariano. Hay una siguiente pregunta. Dice, buen día, somos la empresa KME Maud México, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León. Nosotros trabajamos para la industria siderúrgica como proveedores de moldes de cobre que son esenciales para la producción de acero. Proveemos a Ternium, ArcelorMittal, AMSA. No tenemos ninguna carta o permiso para continuar operando. ¿Podemos continuar así o con quién podemos conseguir este permiso? Sería cuestión de acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico para solicitar este permiso, pidiendo el apoyo, en mi opinión, que sería fundamental, de las empresas siderúrgicas, donde justifiquen que efectivamente los moldes resultan esenciales en estos momentos para que estas empresas siderúrgicas puedan continuar sus operaciones, y de manera ideal que estas empresas siderúrgicas tengan actualmente contratos abiertos en alguno de los proyectos de infraestructura del gobierno federal, puesto que son las que pueden seguir operando normalmente y no en un nivel mínimo como se estableció en el último decreto de la Secretaría de Salud del 6 de abril. De acuerdo, y ahí de manera práctica lo que hemos estado sugiriendo es que aquellas empresas que trabajan alrededor de las actividades esenciales, como es el caso del acero, el cemento y el vidrio, con esta acotación que acaba de hacer Mariano, es contar con cartas que les firmen sus clientes en las que se acredite que hay una relación de trabajo que necesitan, en este caso de los moldes, de la materia prima, o de lo que resulte aplicable para continuar sus operaciones. Eso desde el punto de vista práctico, contar con estas cartas es importante y es una medida práctica que puede justificar con las acotaciones señaladas que la empresa continúe operando. La siguiente pregunta es para Andrés y dice, Andrés, en esta pseudo protección de la relación laboral, ¿afecta las terminaciones programadas en este periodo por jubilación a través del plan privado de retiro? Sí, le comentaba, gracias Juan Carlos, le comentaba a Magdalena, sí, desde un punto de vista conservador, sí. Aunque bueno, la verdad es que también si estaba programado este retiro y el propio empleado pues ya quería gozar de ese beneficio, tampoco podemos forzarlo a que continúe prestando servicios. Simplemente habrá que documentar adecuadamente la salida conforme al propio plan de pensiones o plan privado de retiro. Gracias, Andrés. Y hay una última pregunta también relacionada con un tema de gastos médicos. Dice, buen día, ¿cuál es la posición de las compañías de gastos médicos mayores en cuanto a cubrir la hospitalización y tratamiento de un asegurado infectado con COVID-19? En principio, salvo la reserva de la parte laboral y de seguridad social que puedas aportar, aquí más bien entiendo que la pregunta se refiere a seguros privados con cobertura de gastos médicos mayores. La respuesta es: la empresa aseguradora debe honrar los compromisos al amparo de la póliza correspondiente y responderle a la empresa
en esos términos. No sé, Andrés, si tuvieras algo que elaborar al respecto o si hayas visto algún caso en particular con alguno de los clientes. No, hasta el momento no. Realmente todo, en este caso, giraría en torno a los términos de la póliza. Entonces, sí acercarse con las aseguradoras, sí ver la posibilidad de que honren las obligaciones al amparo de la póliza y recordar desde el punto de vista administrativo, Mariano, que desde luego hay medidas para forzar a las aseguradoras a honrar estos compromisos y eventualmente, si de manera desafortunada en estos momentos no hay un cumplimiento de parte de la aseguradora, pues buscar el reclamo desde luego de daños y perjuicios asociados con el tema, Mariano. Sí, desde luego. Los mecanismos de defensa existen, eso no tiene nada que ver y no están afectados por la emergencia sanitaria. Y si la aseguradora no cumple con los términos y condiciones, desde luego se puede demandar el cumplimiento y, en última instancia, el pago de daños y perjuicios. Ok, hay otra pregunta por aquí. Respecto a actividades accesorias a las esenciales, financiamos equipos de cómputo por lo que entenderíamos como esenciales los fabricantes de equipos, de los equipos mismos y su transporte. Hasta el momento consideramos que sí son esenciales. ¿Cuál es su opinión, Mariano? El financiamiento de equipos de cómputo creo que sí sería cuestionable y existe el riesgo de que la autoridad considere que no son esenciales. Ese financiamiento, hasta donde entiendo, no forma parte del sector financiero como tal, y los equipos de cómputo en este momento no están considerados como actividades esenciales. Entonces, creo que sí existe un riesgo de que la autoridad no comparte el criterio y que pudiera determinar que no se pueden continuar las operaciones. Ahora, tenemos algunos casos, sin embargo, en donde dependiendo de quién es el cliente último, bueno, primero, revisar si este financiamiento se ubica dentro de la actuación del sistema financiero mexicano, en cuyo caso sí es una actividad esencial. Sin duda. Si no lo es, si no es parte del sistema financiero mexicano, entonces habrá que ver a qué clientela atiende. Tenemos un caso, por ejemplo, de una empresa cliente del despacho, en donde el resguardo de la información a través de nubes y este tipo de mecanismos es importante y gran parte de su clientela pertenece o al sector financiero o al sector de los laboratorios y de los hospitales, de los centros hospitalarios. Ahí sí hay una conexión, podríamos revisar un poquito más a fondo este tema. Ahora, Mariano, en caso de que supere la ocupación de 50 personas, ¿quién tiene la facultad para revisar dicha situación? Es la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo o las autoridades estatales de salud, de trabajo o de inspección y vigilancia. Por ejemplo, en la Ciudad de México es el INVEA. Ok. ¿Se podría invocar contractualmente disposiciones referentes a cambio de ley? Probablemente sí, pero tiendo a pensar habría que revisar el contrato, que se trata más de una situación de fuerza mayor o, en su caso, en su defecto, a acudir a este concepto, esta figura de la teoría de la imprevisión. En caso de empresas deudoras que no se niegan a pagar, pero no hacen un compromiso real de pago, ¿por qué argumentan que sus clientes hoteleros no operan y no les pagan? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí claramente hay que revisar cuál es la situación contractual, si hay disposiciones específicas en la cláusula de fuerza mayor, pero consideramos que en principio sí podría haber una situación disruptiva para ese deudor si gran parte o una parte considerable de sus ingresos dependen de una industria francamente suspendida como es la industria turística o de la hotelería. Siguiente pregunta. Para negociaciones de reducción de rentas o servicios, ¿es suficiente tener el correo del arrendador acreedor donde se acuerda esta reducción en monto plazo? En principio sí, porque ya hay disposiciones en donde estos documentos son materia de prueba en un litigio si alcanzáramos esa situación. Sin embargo, lo idóneo es que eventualmente se prepare un adendum, perdón, o un convenio modificatorio al convenio correspondiente. Siguiente pregunta. En Ciudad Juárez ni la Secretaría de Salud
ni la Secretaría de Economía nos aceptaron nuestra solicitud de operación como miembro de la cadena de suministro para el grupo esencial. Fue el COESPRIS, no sé si está bien COESPRIS o debiera ser COFEPRIS, la que nos aceptó. Sin embargo, no prometió si ellos pudieran darnos el permiso de operación. ¿Quién es el encargado de hacerlo y cuánto tiempo debemos esperar para que nos lo otorguen? Creo que aquí esto ya de alguna manera se respondió por Mariano. No sé si hay algo más, Mariano. No, efectivamente ya lo comenté. Si no lo aceptó la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, me da la impresión de que concretamente en Chihuahua no están otorgando este tipo de permisos. La COEPRIS es la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios. Si aceptó, sería ella la encargada de responderlo, y no hay un plazo específico para contestar. La regla general es que toda autoridad tiene un plazo máximo de 3 meses para contestar, y si se agota ese plazo de 3 meses, se configura una ficción legal que se llama una negativa ficta. El que presenta la solicitud puede asumir que la respuesta fue en sentido negativo y tiene la opción de o esperar la respuesta o promover un medio de defensa en su contra. El problema que tenemos aquí es que desde luego lo fundamental y lo urgente es el tiempo, y tratar de obtener la confirmación por parte de la autoridad de que se puede seguir operando. Mi recomendación es que si no hay una respuesta hasta este momento, pero estamos seguros y tenemos el soporte de que somos esenciales, se puede seguir operando y tener todo ese soporte y la presentación de la carta ante la COEPRIS como elementos de defensa en caso de que llegue una visita de verificación, y exhibírselos en ese momento al inspector para justificar el por qué se sigue operando. Gracias, Mariano. Es previsible desde el mes de enero la situación de la pandemia. Es importante entender si la fuerza mayor o caso fortuito precede a la fecha en que se dio la negociación de un contrato. Si no tomé las medidas de manera diligente y de buena fe, no podría invocar después el caso fortuito fuerza mayor. Las prácticas contractuales, en cambio, nos obligan a que una vez pasado el evento sigamos honrando el contrato en los términos pactados. Habría que revisar la relación contractual. Desde luego, en nuestra opinión, lo que encuadra claramente son 2 temas. Uno, el de fuerza mayor derivado no de la pandemia per se, insisto, sino del acuerdo que suspende operaciones. Y 2, del tema de teoría de la imprevisión. Para negociaciones y reducción de rentas, ya platicamos esto. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta está relacionada con la industria de la construcción. ¿Hay posibilidad de relacionar a las obras privadas con alguna actividad considerada como esencial? Si la obra privada tiene repercusiones de tipo social, una obra privada de reconstrucción a escuelas o alguna construcción dañada por los sismos, Mariano. Hasta ahorita el criterio de la autoridad es que la industria de la construcción no es esencial, debe estar parada y no debe de continuar operaciones. Sin embargo, sí hemos visto un par de casos concretos de nuestros clientes que estaban llevando a cabo obras para plantas de material médico, que en este momento desde luego se consideran actividades esenciales, y ahí se han presentado las solicitudes ante las autoridades para pedir la autorización de continuar este tipo de obras por tratarse de una actividad esencial, que son insumos médicos. Yo creo que sería una cuestión de analizar caso por caso, pero en principio la industria de la construcción no está considerada como actividad esencial. De acuerdo. Y además sumar ahí que hay algunas autoridades municipales. El municipio de Garza García en Nuevo León, por ejemplo, fue de los primeros en implementarlo. Ha suspendido todo tipo de obra civil o pública, pero habría que ver si esto está conectado a un tema de carácter social y probablemente buscar un ruling ahí en particular, ¿no? Sí, y sobre todo un punto de la pregunta de si está relacionado, por ejemplo, con una construcción dañada por sismos, o la obra tiene que ver para preservar o como medida preventiva de protección civil,
de un edificio dañado por un sismo que esté a punto de caerse, en mi opinión, ahí sí se podría continuar con la obra, puesto que sería mayor el riesgo de que se cayera el edificio, la escuela, la casa, a el riesgo de contagio. Ok. Pero insisto, sería muy casuístico. Bueno, estamos llegando a las 11:15. Paulina, ¿podemos continuar 5 o 10 minutos para ver qué más preguntas podemos abarcar? Si gustan, 10 minutos, a las 11:30 como máximo tenemos. Ok, bueno, entonces continuamos. Soy un Gracias. proveedor de servicios para productores independientes de energía. ¿Se considera esencial? Bueno, habrá que ver. El tema de energía, en principio, sí es un tema esencial, desde luego, pero habrá que ver la proveeduría en particular. Carlos, quien levanta esta pregunta, de qué se trata y si se considera a su vez esencial para el tema de la producción de energía, con gusto lo podríamos revisar. Buen día. En nuestro caso, tenemos una tienda de artículo no esencial en la Ciudad de México. Sin embargo, decidimos empezar a vender cubrebocas, gel y guantes, a fin de poder atender nuestras obligaciones del pago de renta. No nos han visitado, pero nuestra idea es justificar que estamos vendiendo artículos esenciales. ¿Qué opinan? Esta pregunta es de Valeria Morel. Mariano. Se podría justificar, podría ser un elemento, pero siguen vendiendo. Creo que la clave sería si siguen vendiendo o no los artículos no esenciales. O sea, si el 90% o un porcentaje muy alto de la operación de la tienda sigue llevándose a cabo de manera normal y solo hay un stand pequeño o un número limitado de venta de los artículos de cubrebocas, gel y guantes, creo que sí se corre un riesgo de que se considere que no son esenciales y que les pidan que suspendan operaciones. Ok. Creo que hemos abarcado la mayoría de las preguntas. Hay un tema por ahí laboral en el caso de que el trabajador no acepte una reducción de salario. ¿Qué procede? Bueno, pues desde luego, eso es campo de Andrés, pero no se puede forzar a un empleado a que acepte los términos de la reducción. Habría que ver qué otras alternativas hay ahí, Andrés. Sí, no se le puede forzar, por eso es tan importante el mensaje y pues incluso si tenemos ya, nosotros conocemos a nuestros empleados y tenemos idea de quiénes pueden ser los más beligerantes, yo los dejaría al final del proceso. Pero bueno, tendría que analizarse cada caso en concreto, ¿no? Ahora, lo que sí hemos visto es que en la mayoría de los casos, como bien comenta Andrés, cuando el mensaje es bien transmitido a los empleados y es una situación tan crítica como la que se está viviendo y que puede incluso deteriorarse más, los empleados y los trabajadores se ponen la camiseta, entienden que es una situación temporal y que esto se está haciendo por el beneficio de la empresa, pero primordialmente el beneficio de poder conservar los empleos de la gente. Si este mensaje es bien transmitido, nosotros creemos que tiene altísimas posibilidades de éxito implementar un esquema de este tipo, ya sea en forma transversal o en aquellos casos que dependiendo de cada empresa se justifique, ¿no, Andrés? Correcto. Sí, hasta el momento de nuestros clientes no hemos presentado un solo empleado que se rehúse. De acuerdo. Creo que, no sé, Paulina, si estoy dejando alguna pregunta fuera. Pues creo que ya has leído todas. Si hay alguna que se nos pasó, si gustan se las comparto. Sí. Pero creo que ya eran todas las que compartieron. De acuerdo, pues están nuestros datos de contacto. Paulina y Karen nos harán favor de subir la presentación que está a su disposición. Y con mucho gusto. Y la grabación del webinar, que también con todo gusto se puede compartir. Y estamos a la orden de todos. Nuevamente, Paulina y Karen, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes.
Muchas gracias. Gracias a los tres. Estuvo muy interesante y las personas que tengan más preguntas, pues nos las pueden compartir a nosotros o directamente con ellos. Pero bueno, en nombre de la Cámara agradezco a todos y que tengan un excelente día. Muchísimas Muchas gracias gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy amables. Gracias.